Hola a todos, estamos en el quinto video y bueno, hoy me tocó aquí volver a mi cueva porque estaba lloviendo afuera. Hoy voy a hablar de uno de nuestros mayores enemigos, las limitaciones o creencias limitantes. Ese monstruo que no nos deja ser felices. Al final de este video está el ejercicio práctico que propongo, pero te sugiero verlo todo para entenderlo mejor. Seguro que muchos van a sentirse identificados conmigo si es que esto les pasa también. De pronto estás bien, positivo, con energía y alguna pequeña cosa sale mal. Esperabas que te llamaran para una entrevista, esperabas una confirmación de una propuesta y la cosa se demora. Y enseguida empiezas a pensar en todas las grandes posibilidades de que lo que deseas no se concrete. Te vuelves un imán para todos los pensamientos de resultados negativos que pueden darse. Cosas como las probabilidades son muy pocas, estoy siendo muy iluso, a quien quiero engañar, mi vida es un desastre, etcétera, etcétera, etcétera. Otras veces, cuando por ejemplo tu intención es una intención de salud, que también he tenido, sientes ese dolor de nuevo, esa molestia, o ves los resultados médicos y todo tu castillo se derrumba. Empiezas a pensar que no eres capaz de lograr esto y en el mejor de los casos piensas que no lo estás haciendo bien. Algunas veces será peor, y esto ocurre cuando no ha pasado absolutamente nada y sin embargo a tu mente llegan un montón de pensamientos recordando cuán difícil o imposible es eso que estás tratando de manifestar en tu vida y sientes simplemente que te estás mintiendo a ti mismo, que te estás engañando. ¿Qué debemos hacer en ese momento? ¿Cómo evitar que esos pensamientos nos arrastren a la negatividad, a la procrastinación y en últimas a renunciar a nuestro propósito? Pues yo les voy a contar qué hago yo para contrarrestarlos, porque a mí también me pasa. No es que yo no tenga esos pensamientos, pero no creo que eso sea lo importante. Lo importante es qué hago con ellos. Y aquí hay 3 palabras claves con las que yo me sustento y me sostengo: simplicidad, conciencia y observación. Simplicidad, conciencia y observación. Lo primero es entender que todo eso, todas estas teorías cuánticas y espirituales son un proceso de descubrir que ya tienes eso que estás buscando. La gente se lee 20 libros y cree que necesita 100 libros más, hace 10 meditaciones y cree que le faltan 1000, encuentran un maestro, gurú y piensan que se necesita conocerlos a todos y que tienen que ir a la India, al Tíbet, a la selva amazónica, o simplemente tienen que dedicar 50 largos, arduos años de su vida para dominar el arte de manifestar el futuro. De la forma como yo lo veo, y esta es mi opinión personal, sí es un proceso, el proceso de convencerte que no necesitas nada externo a ti, que ya estás equipado con todo, que eres perfecta, perfecto, capaz de lograrlo, que no hay ningún gran maestro que tenga algo que tú ya no tienes, y que además lo único que tienes que lograr es creer profundamente que es cierto. Así de simple. Si logras creer esta simple pero poderosa verdad, empezarás a manifestar tu futuro conscientemente. El proceso es simple. Lo complicado es que no puedes creer que sea tan simple, porque tienes la falsa creencia que todo lo bueno tiene que ser complicado. Y yo no lo estoy diciendo como un regaño, me lo estoy diciendo a mí mismo, porque eso fue lo que yo descubrí. Llegó un momento que dije, wow, ¿cómo puede ser que esto sea tan fácil? No puede ser. Tiene que haber algo oculto que no he comprendido. Y luego
comprendí y sigo comprendiendo, porque no he terminado, que lo difícil es creer que sea tan fácil. Y precisamente aquí es donde entra la segunda palabra que les mencioné, conciencia. El hecho de que sepas que ya tienes todo no quiere decir que no te vayas a sabotear a ti mismo. De hecho, te vas a sabotear. Lo haces todo el tiempo. No se trata de no hacerlo, tanto como de ser consciente que lo estás haciendo. Así que si te saboteas 1.000.000 de veces, caes en cuenta de ello y 1.000.001 vez más haces conciencia. Lo único que tú tienes que hacer es monitorear tus pensamientos. Eso significa que cada vez que un pensamiento te aleja de tu intención, te vuelves consciente de qué está pasando y te das cuenta que no es real, es solo una creencia limitante. Entonces digamos que yo quiero manifestar una vida más abundante y salgo en mi carro para mi trabajo y a mi lado pasa un tipo en tremendo carro y lo veo salir de su increíble casa. Y aunque me digo a mí mismo que yo no necesito ni esa casa ni ese carro, no puedo evitar ese pensamiento que me dice, fíjate, él ya lo logró y tú no has podido. Debe haber algo que te falta a ti. Esa es una emoción de carencia. Carezco de algo. Y si dejo que esa carencia y ese sentimiento de carencia continúe de forma inconsciente, va a transformar mi realidad en eso, en carencia. Mi realidad va a coincidir con quien estoy siendo, es decir, con una persona que tiene pensamientos de carencia, que se volvió carente. Igual pasa si, por ejemplo, tú quieres adelgazar y pasa a tu lado la vecina fitness. Ves todos los kilos que te faltan por perder y te rindes antes de empezar. Lo único que tienes que hacer ahí es ser consciente que tú también puedes, que no es imposible, y te dices algo como, cambia, cada vez que tienes ese pensamiento. O te dices cosas más bonitas, lo cual yo creo que es más efectivo, como, yo soy abundancia, soy un genio, soy sexy, soy increíble, soy exitoso. Te empiezas a decir esas cosas cada vez que tienes un pensamiento que las contrarresta. Digamos que ahí haces un balance. Es importante, para evitar caer en esa negatividad, celebrar todos los triunfos, por pequeños que sean. Impúlsate en ellos, porque ellos te van a ayudar. Pero nunca, nunca, nunca dejes esos pensamientos sin atender. Analiza todos y cada uno hasta el cansancio, porque no son más que limitaciones imaginarias. Si no te sientes bien en un momento, si bajó tu energía, si te sientes triste, deprimido, rabioso, negativo, analízate. Hay uno de esos pensamientos rondando. Averigua cuál es y hazte consciente de él. Utiliza tu cuerpo y las sensaciones de tu cuerpo como la brújula que te guía para saber cuándo algo está mal. Y aunque no lo creas, ese simple hecho de hacerte consciente de qué estás pensando y de cuándo estás pensando en forma limitada, cambia tu realidad y con el tiempo lo vas a notar, te vas transformando en otra persona. Ahora, tú eres quizás esos que piensan, pero es que no todo es posible, sí, muy bonito todo eso que dices, pero hay millones de personas que no superan sus limitaciones y cuando digo que es posible, simplemente pienso que me estoy engañando, que me estoy mintiendo a mí mismo. Yo era uno de ellos. Ahora, mi amiga, mi amigo, si eso es lo que te está pasando, tú lo que tienes es un problema de observación, que es la tercera y última palabra. Hay un dicho que dice, si crees que puedes o si crees que no puedes, en ambas tienes razón. Y eso no puede ser más cierto. Si no eres capaz de observar eso que quieres ser, no podrás lograrlo. Tienes que mirarlo, acariciarlo, sentirlo, hasta que te conviertas en eso, hasta que lo seas. Y si necesitas pruebas para poder tener fe, entonces empieza a mirar, a observar en el lugar correcto. Porque hay muchísimas personas que han logrado lo imposible en este mundo,
que estaban en situaciones peores que la tuya y a pesar de eso lo consiguieron. Investiga y te darás cuenta. ¿Crees que tenían algo que tú no tienes? Si lo crees de verdad, entonces vuelve al primer punto en el que comencé. Simple, la verdad es más simple de lo que tú crees. El problema es que no creemos que algo pueda conseguirse hasta que alguien lo consigue. Pero tú también puedes ser ese alguien esta vez, o puedes inspirarte en ese alguien que ya lo logró. Físicamente, todo es posible. Yo no tengo ya ninguna duda de eso. Y cuando digo todo, es todo. Si no quieres entender cómo colapsan las posibilidades en el campo cuántico para crear tu realidad, es porque no lo quieres saber. No es porque no sea cierto. Hay muchos libros que hablan al respecto, no solo Joe Dispenza. Yo mismo publiqué un video donde solo hablo de eso. Así que el problema es que si tú no lo quieres creer, nadie lo va a meter en tu cabeza. Mi sugerencia es ábrete a la posibilidad. Lo que crees que es verdad ahora mismo es producto de años de manipulación a los que has sido expuesto. No por una secta que conspira contra el mundo. Todo te ha manipulado. Tus padres te han manipulado, tus profesores te han manipulado, la sociedad en general te ha manipulado. Y no lo han hecho porque sean malos. Han sido inconscientes y ellos han sido manipulados también generación tras generación. Han sido manipulados por el miedo, han sido manipulados por la idea de que eres solo tu cuerpo. Han sido manipulados por la idea de que solo lo que perciben con los sentidos es real. Es hora de que tú te manipules a ti mismo, pero de forma positiva. Si observas detenidamente, entonces te darás cuenta que el orden en que suceden las cosas es diferente al que siempre has creído. Primero lo concibes en tu mente y luego lo experimentas con tus sentidos, no al revés. Pero si tú vives tu vida de forma inconsciente y no prestando atención a tus pensamientos y sin observar detenidamente lo que está pasando, es decir, sin estar presente, claro que vas a pensar que las cosas simplemente te suceden, que tú no tienes nada que ver con ellas. Cuando esa persona que amas te dice que sí y te sientes amado y feliz, te aseguro que ya habías sentido ese momento en tu pensamiento antes de que sucediera. Cuando te despiden, te aseguro que ya habías coqueteado en tu mente con la idea de hacer algo diferente. Así que presta atención al orden con que suceden las cosas. Y recuerda, si ya lo conseguiste en tu mente, ya lo tienes. Lo que tú estás esperando es que se manifieste y lo único que tienes que hacer es no cambiar de opinión al respecto. Pero si ya lo tienes aquí, ya lo lograste. Nuestra observación entonces está sesgada por nuestras creencias limitantes, pero si te fijas también, está limitada por el tiempo. Si vemos todo con suficiente tiempo, descubrimos la perfección en todo. Si ahora mismo tú ves tu vida y no te gusta eso que estás viendo, probablemente tú estás mirando solo un segmento. ¿Cuántas veces has encontrado que eso malo que te sucedió fue lo mejor que pudo haber pasado cuando lo miras 3 años, 5 años, 10 años, 20 años después? Así que no observes tu vida y te quejes de ella. Más bien date cuenta de lo que has estado creando y decide de forma diferente en este momento. En fin, yo podría poner muchos ejemplos de la falta de observación, como por ejemplo, cómo lograr que las personas cambien contigo cuando piensas diferente a ellas, ¿verdad? Pero se alargaría mucho este video y ya creo que ya me pasé de nuevo. Para finalizar, voy a entrar a la práctica. ¿Cómo trabajo esas limitaciones? Primero las escribes, sí, hay que escribirlas.
De verdad, no, yo las pienso, yo las tengo claras aquí. No, no funciona así. Escríbelas, te lo aseguro. Yo también cometí ese error de decir, no, yo la tengo clara aquí, no hay necesidad de escribirla. No es lo mismo. Así, cuando las escribes, te haces más consciente de ellas. Luego, ponlas en una columna, todas esas limitaciones, y al otro lado pon cómo te sientes cuando piensas en esas limitaciones. Y así podrás observar tu mente cuando te sientas así y hacer el tema. Por último, vas a poner en otra columna las nuevas creencias con las que quieres reemplazar cada una de ellas y vas a poner cómo te vas a sentir con esas nuevas creencias. Y vas haciendo la asociación entre las nuevas creencias y la forma de sentir y vas reprogramando tu mente a asociar una emoción con esas nuevas posibilidades. Te pongo un ejemplo personal para hacerlo más claro. Digamos que hago mi columna y pongo una limitación que es: a mi edad ya no es posible cambiar de carrera. ¿Verdad? ¿Cómo me siento con eso? Lo coloco en la siguiente columna y digo: cuando pienso en eso, en esa limitación, me siento desanimado, sin esperanza, abatido, conformista. Ahora llego y pongo una nueva creencia. Y la nueva creencia que en realidad quiero creer es que nunca es tarde para lograr nuestros sueños. ¿Cómo me siento con esa nueva creencia? Empoderado, excitado por el futuro, agradecido. Ahora, ¿cómo reafirmo eso? Piensa en la gente que ya venció esa limitación e inspírate en ella. Por ejemplo, Ray Kroc, creo que se pronuncia así, convirtió McDonald's en la exitosa franquicia que hoy vemos cuando ya tenía 52 años. Lo mismo el dueño de Kentucky Fried Chicken. Lo hizo cuando tenía 62. El actor de Breaking Bad consiguió ese papel que lo lanzó a los 52 años. Hugh Jackman, el de Wolverine, antes de ser actor era profesor de educación física. Entonces, si te das cuenta que todas esas personas lo lograron, eso te inspira a que tú también lo hagas. Ahora, la meditación que yo les recomendaría utilizar para esto es la meditación que se llama Cambiando Creencias y Percepciones. En la descripción les dejo el enlace de esa meditación, que es de Joe Dispenza, y les sugiero que la hagan. Es muy buena. Unas últimas palabras para ya terminar. Quiero al final que recuerdes que no estás solo o sola en esto. Nunca lo has estado. Nunca lo vas a estar. No importa lo que hagas, hay una fuerza superior a ti que te escucha, que sabe todo de ti. Solo está esperando atentamente que decidas pedirle ayuda. Mi consejo es: úsala. Cuando te sientas abatida o abatido, ella te reconfortará. A menos que quieras seguir sintiéndote mal, en ese caso, obedecerá tus órdenes. Pero ella siempre estará ahí. Gracias por llegar hasta este punto del video. Gracias por seguirme. Gracias por dejarme sus comentarios. De verdad los aprecio mucho. Por dejarme un like, compartir este video. Espero que sea de su agrado y sobre todo espero que les sea muy útil. Bendiciones a todos.